Bienvenidas todas las personas al Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Chiapas es su casa y contamos con ustedes para protegerla. Lekhuleshtale la pisilik, tatsoblek sok yanlumetik yondesca, sok chapanel yabilal 2030 tascuenta lekil kushlejalil. Chiapas anahik, ikpisiltik me yahkanan taitik. Punuka montoni katekelik ansibinik, talemotik yailal sloilal desca, sventas chapanel amtelalta 2030. Duun, sventa slekilal kushlejaltik. Chiapas ha lumaltik. Hayun itpiloshuk tamu katekelik sventa chapitik. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Ha sido un par de días de una actividad muy intensa, pero muy interesante. Y queremos compartir con ustedes una primicia. Resulta que en el inter de la organización del evento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acaba de publicar una muy reciente recomendación general que aprobó el Consejo Consultivo, y dudábamos un poco, aquí la maestra y la directora general que me acompañan, la licenciada Adriana Heuger, la maestra Judith Rodríguez, y estábamos dudando un poco de si era, digamos, el momento propicio para hablar de esta recomendación. Pero creo que me convencieron, y gracias de antemano al señor rector de la universidad y también al presidente de la Comisión Estatal por esta comprensión de hacer este breve espacio para compartir con ustedes la primicia de la Recomendación General número 36 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene que ver con el tema de la situación de las personas jornaleras agrícolas en el país. Como ustedes saben, nuestro país tiene una muy importante población que migra internamente y que presta sus servicios como personas jornaleras agrícolas, sobre todo en el norte del país. La Comisión Nacional llevó a cabo una investigación y ha emitido diversas recomendaciones a este respecto, y me parece que viendo el entusiasmo del público presente, el interés, la presencia de los colegas de otros países de Centroamérica y también de los colegas de las comisiones estatales de los derechos humanos aquí presentes, me parece que era el momento propicio y adecuado para hacer de Chiapas y de este recinto pues la primicia de la presentación de esta recomendación. Así que les vamos a robar unos 15 minutos como máximo de su tiempo para poder pasar después de esta presentación, que ustedes la conozcan para que se difunda, para pasar inmediatamente a la parte de las conclusiones y la clausura de este importante foro. Así que sin mayor preámbulo y agradeciendo de nuevo de antemano su comprensión y su apoyo, le voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Judith Rodríguez, quien fue de alguna forma quien estuvo al frente de la investigación, de la coordinación de esta recomendación y elaboración del proyecto respectivo, que insisto, fue aprobado por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional. Por supuesto, es una recomendación suscrita y emitida por el presidente de la Comisión Nacional y cuyas autoridades destinatarias a nivel federal ya fueron enteradas de la misma prácticamente el día de ayer, ¿no? Así que por favor, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Como bien comentaba el doctor Carmona, en esta recomendación general se visibiliza la difícil situación de mujeres y hombres que emigran de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida. ¿Qué motivó esta recomendación? Como también adelantaba el doctor Carmona, en el periodo comprendido en 2015-2018, la comisión recibió o se incrementó el número de quejas recibidas por personas jornaleras agrícolas en diversas entidades federativas de nuestro país. Adicionalmente, también como parte del trabajo de investigación realizado por personal de la Comisión Nacional, que involucró también a otras visitadurías, se realizaron visitas en campos agrícolas en diferentes entidades donde observábamos distintas problemáticas. ¿Quiénes son las personas jornaleras agrícolas? Las personas jornaleras agrícolas laboran en los campos o en empresas con esta actividad y una de sus características es que no poseen ni arriendan la tierra que trabajan ni tampoco las herramientas y los equipos que utilizan. A lo largo de este foro hemos advertido que la pobreza es causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos. Y una de las situaciones que observamos en la población jornalera agrícola es que, de acuerdo no solo a datos de organizaciones de sociedad civil, sino también a un propio estudio realizado por la Comisión, provienen de los estados con mayor marginalidad del país, en el que advertimos que no solo el vivir en una situación o presentar una situación de pobreza, sino también tener poca o nula escolarización, el no hablar español, ser indígena, niña, mujer o adolescente, los coloca en una situación de vulnerabilidad. Por ende, han sido reconocidos como un grupo de atención prioritaria para el Estado mexicano a fin de generar una política específica para la atención de estos. De acuerdo a una encuesta realizada por la Secretaría de Desarrollo, por la entonces Secretaría de Desarrollo Social en 2009, advertía que las entidades federativas en nuestro país se distribuían de acuerdo, se clasificaban de acuerdo al papel que jugaban en el mercado de trabajo en zonas de atracción, de expulsión e intermedios. Como les decía, las entidades federativas que presentan un alto nivel de pobreza, pues eran quienes de donde emigraban estas mujeres y hombres y se trasladaban, como también lo adelantaba el doctor Carmona, hacia la zona norte de nuestro país, Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, un poco en el centro occidente, San Luis Potosí, pero también había otras entidades que se consideran como de tránsito, donde a veces las personas jornaleras agrícolas permanecían en estas entidades para después seguir su camino. Algo que llamó la atención de este organismo nacional es la falta de un diagnóstico más actualizado de las condiciones de esta población, del número de personas que la integran, de los flujos migratorios, y estos han cambiado por la propia dinámica. Como les comentaba, la encuesta es de 2009, han pasado ya 10 años, si no es que un poco más, y seguramente la misma dinámica social, el mismo contexto geográfico, económico ha ido modificando esta situación. ¿Cuáles han sido, cuáles fueron los principales hallazgos que nosotros advertimos en esta investigación? Pues en principio la omisión de las autoridades de atender conforme a sus competencias y obligaciones, el proporcionar las condiciones para que en sus lugares de origen las personas gocen de un empleo decente, digno, conforme a los estándares internacionales y la propia normatividad. Lo que también advertimos es que el programa, por ejemplo, de apoyo al empleo, que hasta 2017 contemplaba un programa específico para atender al subsector agrícola, presentaba algunas áreas de oportunidad o deficiencias que limitaban o podrían generar alguna afectación al derecho al trabajo. Por ejemplo, la selección de empresas donde estas personas jornaleras agrícolas podían prestar sus servicios. Muchas veces las empresas no reunían las condiciones para que las personas trabajaran. En la pantalla ustedes están observando los espacios donde pernoctaban estas mujeres y hombres. Observamos
camas de cemento, sin colchón, sin luz, sin aire, ¿no? Esta es una zona de mucho calor, estas fotos que estamos advirtiendo. Este, por ejemplo, es un albergue comunitario, ahí sí hay algunas habitaciones con una mejor instalación, pero al final no es una regla general en todo el país. Adicionalmente, también advertimos que los derechos relacionados con el trabajo, por ejemplo, las condiciones laborales, el salario, las prestaciones, el acceso a la seguridad social derivado de esta relación de trabajo, no estaban siendo cumplidas por los patrones o las empresas. Advertíamos también un trato diferenciado entre aquellos trabajadores eventuales o de base. Los de base pues firmaban un contrato, realizaban actividades en los espacios de procesamiento donde ya empaquetaban, pero las personas que están en campos agrícolas pues no firmaban un contrato, trabajaban más de 10 horas, expuestos al sol, a condiciones climáticas muy difíciles. No se les proporcionaba agua durante su jornada, no contaban con instalaciones sanitarias para poder satisfacer sus necesidades. También advertimos que mujeres y hombres, en el caso de las mujeres jornaleras, que son un grupo menor en comparación con los hombres, a trabajo igual, el salario no era igual. A pesar de que trabajaban las mismas horas y entregaban lo que se les requería, en el caso del trabajo a destajo, pues el sueldo, el salario era menor, era inferior. Entonces, también advertimos ahí una situación muy complicada. En cuanto a las condiciones de seguridad e higiene, como ya lo había adelantado, las personas jornaleras agrícolas están expuestas a posiciones en su trabajo que pueden generar afectaciones musculoesqueléticas, también por el uso de fertilizantes que no precisamente satisfacen las normas internacionales y nacionales al respecto, pueden generar también afectaciones en su salud. Y también advertimos que no eran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto trae dos consecuencias importantes. La primera, que no tenían acceso a los servicios de salud. La segunda, que no generaban el tiempo de antigüedad para en su momento poder gozar de una pensión como cualquiera de nosotros o de nosotras. Y también algo preocupante, y que si bien es cierto, las autoridades del orden federal han estado implementando ciertas acciones, la prevención y erradicación del trabajo infantil. Hasta hace muchos años, hace algunos años, las mujeres y los hombres migraban en familia, se trasladaban con sus hijos e hijas. Todavía nos tocó un caso de familias que pues llegaban con sus hijos y para obtener un ingreso, para que este ingreso fuera mayor, se incorporaban las niñas y los niños en el campo. Imagínense, ahí veíamos en las fotos, hay una técnica que se llama malla sombra, que el calor de verdad, estuvimos ahí en campos agrícolas, llegaba hasta 38, 40 grados por el calor. Entonces, imagínense a niñas y niños trabajando, o niñas y niños trabajando en el monte, ¿no? Entonces, la intención de las familias era pues obtener un ingreso que pudiera satisfacer sus necesidades. No es lo mismo que trabajen 2 a que trabajen 4. Y si bien las secretarías, las autoridades laborales del orden federal y estatal han estado tratando de estar muy pendientes de que esto no suceda, pues sí ha habido casos de los cuales esta Comisión Nacional se ha pronunciado, ¿no? Aquí veíamos algunas tomas. Ella me parece que está en una técnica de malla sombra. Si pueden ver, la intemperie, el calor es bastante agotador. No se ven cuadrillas de agua. Esta es técnica de malla sombra. Aquí están en la empacadora. Las personas que trabajan en las empacadoras pues son, digamos, tienen más posibilidades de tener mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Sin embargo, en tiempos de cosecha pueden trabajar hasta 12 horas. Aquí veíamos algunas instalaciones, pueden observar los contenedores de agua, las instalaciones sanitarias.
Esta también son algunas fotos de albergues, no hay calles pavimentadas, en esos botes tenían el agua, entonces estas condiciones pueden desarrollar otro tipo de problemáticas como cuestiones de salud, ¿no? Y si son niños y niñas, esta situación se agrava. Es importante señalar que conforme al artículo 123 constitucional, en su apartado A, toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase está obligada, conforme a las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas. Y déjenme decirles que en muchas de las visitas que nosotros realizamos y que también documentaron otros compañeros, bueno, aquí vemos las condiciones en que estaba un albergue, es estructura metálica, una tabla muy ligera de madera, una colchoneta que a veces eran los trabajadores quienes las llevaban. Aquí observamos que no cuentan con una cocina, cocinan en leña, las láminas, dormir en una habitación de lámina que nosotros estuvimos visitando en distintos horarios, mañana, tarde y noche, creo que es muy complicado. Entonces, se advierte o se puso de manifiesto en esta recomendación la omisión de las autoridades laborales de incrementar las inspecciones ordinarias y extraordinarias a estos campos, al cumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones y de las empresas agrícolas. Adicionalmente, también advertimos una falta de coordinación interinstitucional entre autoridades del orden federal y local, también entre las diferentes dependencias, en su momento la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las propias dependencias en las distintas entidades federativas. No había una comunicación, no había información de las empresas que estaban contratando a jornaleros y a jornaleras agrícolas. Se desconoce cuál es la situación en las entidades. A partir de las distintas recomendaciones que se han emitido, se han implementado acciones estratégicas para atender esta situación. Sin embargo, esto no ha cambiado en su totalidad. A raíz de esta situación se generó una conferencia nacional de secretarios del trabajo donde asumieron distintos acuerdos para atender a la población jornalera. En su momento, aproximadamente de 1992 a la fecha, se generaron distintos programas para atender a esta población. Quizá el más representativo es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, conocido como PAJA, e implementado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Desafortunadamente, este programa también presentaba, porque ya no se contempló para este ejercicio fiscal, algunas deficiencias. La Auditoría Superior de la Federación, en sus distintas evaluaciones, consideró que era un programa asistencialista que no generaba el empoderamiento o el ejercicio de los derechos de las personas. Nosotros advertimos distintos apoyos económicos al arribo, becas, recursos para mejorar la infraestructura, pero nos llevamos la sorpresa en las distintas visitas que algunos albergues que habían recibido recurso para remodelar sus instalaciones, pues no se veía materializado en las instalaciones. No había una supervisión de si el recurso había sido efectivamente ejercido, aplicado, no había un mantenimiento, no había reglas claras sobre quién tenía que operarlo, supervisarlo. Entonces, eso también llamó la atención de este organismo nacional. La recomendación general está dirigida a los titulares del Poder Ejecutivo local, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a las personas titulares de la Secretaría de Bienestar y del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comprende 22 puntos recomendatorios distribuidos de la siguiente manera: 8 a todas las autoridades destinatarias, 7 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno, 5 a la Secretaría de Bienestar y 2 al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se preguntarán por qué decidimos o por qué se decidió dirigir esta recomendación
a todas y todos los titulares de las distintas entidades federativas, porque es necesario actualizar el diagnóstico. ¿Qué está pasando en nuestro país en relación con la población jornalera agrícola? Han cambiado estos flujos migratorios, se ha incrementado el número de personas jornaleras agrícolas. Hasta 2009 teníamos una población total estimada de 9.206.429 personas. Entre los puntos destaco brevemente algunos puntos recomendatorios. Estos son los derechos que han sido violentados. Está el elaborar un diagnóstico nacional, implementar la encuesta nacional de jornaleros agrícolas, cumplir con los acuerdos adoptados en la materia en la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo, establecer un programa específico de inspección para las actividades agrícolas, fortalecer el programa de apoyo de empleo y las oficinas de empleo, incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas al IMSS y establecer mecanismos de prevención de delitos y también mecanismos para la recepción de quejas, denuncias e inconformidades accesibles y culturalmente adecuados. Consideramos finalmente que este pronunciamiento es necesario, es una deuda que se tiene pendiente con las personas jornaleras agrícolas y que demanda el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano conforme al marco jurídico nacional e internacional, que también han sido expuestas por distintos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. La recomendación estará disponible en nuestra página de internet y esperamos que sea de su interés y puedan apoyarnos en su difusión. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a la maestra Claudia Judith Rodríguez por la presentación. Miren, solo comentarles que las recomendaciones generales que están a disposición, por supuesto, de todas y todos ustedes en la página de la propia comisión y que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades involucradas, lo que pretenden, sobre todo, y quisiera que se llevaran esta idea, es de alguna forma señalar en efecto que estamos ante una situación que genera violaciones a los derechos humanos, en particular en este caso de un grupo que es las personas jornaleras agrícolas, y lo que pretenden sobre todo es que sirva esto para corregir esas violaciones, pero para generar sobre todo política pública que permita a las autoridades ya contar con un primer escalón, una base, un diagnóstico de una problemática que aqueja a todo el país. Así que les pediríamos a ustedes, les invitamos a que conozcan esa recomendación, que la difundan si son tan amables, y esa será una importante contribución de su parte a los derechos humanos de este grupo de personas que lo requieren. Muchísimas gracias de nuevo, maestra, y sin mayor preámbulo, y nos permiten permanecer ustedes en sus asientos, únicamente cambiaremos los personificadores para pasar a la clausura del evento.